Es 9 de mayo de 1980. Un enorme buque granelero navega hacia el este por el canal marítimo de la bahía de Tampa rumbo al puerto de Tampa. El piloto portuario John Leroy y su copiloto en entrenamiento Bruce Atkins tienen la tarea de guiar al MV Summit Venture bajo los dos tramos del puente Sunshine Skyway. Esa mañana no se había emitido ninguna alerta de tormenta severa para el tráfico marítimo de la bahía de Tampa, pero el último aviso del Servicio Nacional de Meteorología ya tenía varias horas de antigüedad y las condiciones en la bahía ya comenzaban a deteriorarse. Arriba de ellos, 35 personas cruzan el puente, sin imaginar lo que está a punto de ocurrir frente a ellas. A la entrada de la bahía, el control del barco había sido entregado al piloto portuario John Leroy. Era un procedimiento estándar. Las grandes embarcaciones que transitaban por la bahía de Tampa estaban obligadas a utilizar pilotos locales, marinos experimentados que conocían las particularidades y peligros del canal. Para llegar al puerto, el MV Summit debía seguir una ruta marcada a través de la bahía, guiándose por una línea de boyas de navegación y pasando por debajo del puente. Prácticamente no había margen para corregir el rumbo a último momento. Y con sus 609 pies de longitud, el Summit Venture necesitaba casi una milla completa para detenerse por completo bajo aquellas condiciones cada vez peores. A pesar de los reportes meteorológicos contradictorios, el piloto John Leroy mantiene el rumbo. Pero lo que ocurrió después convertiría aquella vulnerable estructura de acero en una caída libre de 150 pies. Verás, el puente no carecía de señales de advertencia. Los registros mostraban que entre 1969 y 1980, el Sunshine Skyway ya había sufrido 10 incidentes relacionados con embarcaciones. El puente original había sido inaugurado en 1954 y un segundo tramo fue añadido en 1971 para manejar el creciente tráfico. Ambos eran puentes cantilever de acero sostenidos por columnas de concreto. En el momento de su inauguración, era uno de los puentes más largos de Florida. Sin embargo, el Skyway tenía una vulnerabilidad crítica. El puente estaba construido para soportar el peso del tráfico, pero jamás fue diseñado para absorber el impacto de 20,000 toneladas de acero. Carecía de un sistema adecuado de protección estructural para los pilares. Los planos sí mostraban 3 defensas de pilotes de madera a cada lado del canal principal para proteger los pilares de navegación, pero para 1980 ya se habían podrido o habían sido destruidas y nunca fueron reemplazadas. Las columnas de concreto permanecían completamente desprotegidas en el agua, y el propio Leroy tampoco era ajeno a los problemas. Los registros mostraban que había estado involucrado en varios incidentes marítimos menores durante sus 42 meses como piloto de la bahía de Tampa. Aún así, ninguno de esos incidentes anteriores había puesto realmente a prueba al puente. En todos ellos, Leroy nunca había sido considerado culpable hasta ahora. A las 7:20 de la mañana, el Summit Venture avanzaba por el canal Mulet Key con Leroy al mando, alineándose hacia la apertura del puente. Mientras la lluvia comenzaba a intensificarse, redujo la velocidad a media marcha y siguió ajustando el rumbo para compensar el viento y la corriente, manteniéndose alineado con las marcas del canal. Pero sin previo aviso, a las 7:23, una línea de intensas tormentas eléctricas golpeó la bahía de Tampa. La tormenta contenía una violenta ráfaga de lluvia y poderosos vientos imposibles de detectar con los instrumentos de la época. La lluvia se intensificó con tal ferocidad que creó un muro sólido de agua secadora, reduciendo la visibilidad prácticamente a cero. El momento no pudo haber sido peor. El puente quedó completamente oculto. La tripulación recurrió al radar, solo para descubrir que la precipitación era tan densa que inutilizaba los sistemas de radar del Summit Venture, llenando la pantalla de interferencia por lluvia y ocultando los objetivos de navegación. 3 vigías habían ido hasta la proa para observar las boyas, pero fueron incapaces de identificarlas en medio del diluvio. La intersección que tenían delante requería un giro de 18 grados hacia el canal Cut A solo 0.7 millas náuticas del puente, demasiado cerca para permitir una maniobra de aborto segura para un buque de ese tamaño si el giro no se ejecutaba correctamente. Pero como las bodegas del Summit Venture estaban vacías y el barco navegaba más elevado sobre el agua, su casco de 609 pies actuaba como una enorme vela. Vientos cercanos a fuerza de huracán de hasta 69 millas por hora comenzaron a empujar el carguero de 20,000 toneladas hacia el sur. La opción de menor riesgo en ese momento era un giro inmediato y brusco a estribor, ya que girar a babor implicaba el riesgo de colisionar con un petrolero Pure Oil que venía en dirección contraria. Pero Leroy, convencido de que el viento podía empujar lateralmente al Summit Venture contra el puente durante un giro a estribor, dudó.
Luego, cuando las boyas reaparecieron brevemente en el radar y el vigía reportó una estribor de la proa, intentó corregir el rumbo para volver a alinearse con el canal. En los minutos siguientes la tormenta siguió intensificándose y a las 7:31 ordenó que el barco avanzara a velocidad reducida. Para ese momento el Summit Venture ya estaba fuera de curso. En lugar de dirigirse hacia el vano central abierto, se estaba desviando directamente hacia uno de los soportes de concreto del puente. Sin embargo, Leroy no se dio cuenta de eso hasta que el puente emergió repentinamente entre la lluvia, casi 800 pies lejos de donde esperaban verlo. Inmediatamente ordenó motores en reversa total y que soltaran las anclas. Pero ya era demasiado tarde. La proa del MV Summit Venture impactó el pilar de anclaje 2S del tramo sur del Sunshine Skyway Bridge a las 7:34 de la mañana, desencadenando una reacción en cadena catastrófica. Aproximadamente 1.297 pies del tramo sur colapsaron dentro de la bahía de Tampa, arrastrando una camioneta pick-up y otros 2 vehículos al vacío. Arriba, sobre el puente, los conductores no tenían ni idea de que la carretera frente a ellos ya no existía y no había forma inmediata de advertirles. 4 sedanes y un autobús Greyhound atravesaron el tramo destruido aproximadamente entre 110 y 160 segundos después del colapso y cayeron 150 pies hacia el agua. En menos de 4 segundos impactaron contra la superficie con una fuerza comparable a chocar contra concreto. Un conductor acercándose a la cima del puente se dio cuenta de que la estructura superior había desaparecido y logró detenerse a solo 14 pulgadas del borde. Él y sus 3 pasajeros salieron del vehículo y comenzaron a advertir a otros conductores. Mientras tanto, a bordo del Summit Venture, casi 90 pies de carretera colapsada cayeron sobre el barco. Pero el único vigía que permanecía en la proa sobrevivió agachándose entre 2 grandes soportes metálicos, mientras los restos quedaban detenidos apenas a pulgadas sobre su cabeza. A menos de 75 pies de distancia, el tramo norte permanecía completamente intacto. Inmediatamente después de la colisión, Leroy transmitió una llamada de auxilio a la Guardia Costera. Aproximadamente un minuto después, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta de clima severo para navegantes. Pero para entonces ya era demasiado tarde. En menos de media hora la tormenta había pasado y el operativo de rescate se convirtió casi de inmediato en una operación de recuperación. Equipos de la Guardia Costera, oficiales del sheriff y buzos de rescate llegaron a la escena, pero los resultados fueron devastadores. De los 8 vehículos que cayeron al vacío, solo una persona logró salir nuevamente a la superficie: Wesley McIntyre. Un conductor de pick-up de 56 años había caído junto con el puente, pero su camioneta golpeó el casco del Summit Venture durante la caída, probablemente reduciendo el impacto. Logró escapar del vehículo hundiéndose y nadar hasta la superficie, donde la tripulación lo rescató. Las otras 35 personas que cayeron desde el puente seguían desaparecidas. 26 de ellas viajaban en un autobús Greyhound que iba hacia el sur por el fin de semana del Día de la Madre. La recuperación de las víctimas tomó casi una semana. Los restos estaban tan retorcidos que fue necesario usar explosivos para separarlos y grúas para sacar los vehículos a la superficie. Mientras continuaban las labores, comenzaron a aparecer cuerpos en playas cercanas y entre los manglares. Y cuando finalmente recuperaron el autobús Greyhound, su techo había sido arrancado casi de extremo a extremo por la fuerza del impacto. La investigación posterior determinaría quién era realmente responsable. Un panel especial revocó la licencia de piloto marítimo de Leroy, afirmando que sus acciones constituían incompetencia y negligencia, y que no había tomado medidas para detener el barco, cambiar el rumbo o soltar las anclas hasta que el buque ya estaba en peligro inminente de impactar el puente. La NTSB concluyó que el desastre fue causado por una combinación de clima severo repentino, la falta de una alerta meteorológica oportuna para navegantes y la reacción tardía del Leroy. También descubrió que los grandes buques no estaban separados en tráfico de una sola vía cerca del puente. Pero lo que hizo el colapso aún más mortal fue la falta de protección contra impactos alrededor de los pilares del puente y la ausencia de un sistema de advertencia para los conductores. Leroy apeló y fue reinstalado, exonerado de negligencia, y nunca se presentaron cargos criminales en su contra. La investigación también señaló que había recibido reportes meteorológicos favorables de otros barcos en la zona. Aún así, Leroy nunca se perdonó por lo ocurrido. Wesley McIntyre, el único sobreviviente de la caída, demandó posteriormente a la compañía propietaria del barco y llegó a un acuerdo de $175,000 en 1984. Cargó con el peso de haber sido el único sobreviviente por el resto de su vida y murió de cáncer óseo en 1989 a los 65 años.
La construcción de un puente de reemplazo comenzó en 1982 y el nuevo Sunshine Skyway Bridge fue inaugurado en 1987. Fue construido con enormes delfines de concreto de protección alrededor de los pilares, un canal más amplio y un sistema de advertencia diseñado para cerrar el puente en condiciones peligrosas.